Hola, bienvenidos a Programando. En este video revisaremos en qué consiste la recursión o recursividad y por qué es tan importante en la computación. Bien, comencemos. ¿Qué es la recursión? Es un concepto muy utilizado en matemáticas y en programación para definir funciones que se expresan con su misma definición. En pocas palabras, son funciones que se llaman a sí mismas, y esto es muy útil al momento de resolver problemas. La recursión está presente en muchos ámbitos de la computación, en algoritmos famosos, árboles binarios, fractales, por nombrar algunos. Todos los lenguajes de programación modernos permiten la especificación directa de funciones recursivas, pero también existen lenguajes de programación puramente recursivos. Estos utilizan el paradigma funcional. Vamos a ver el ejemplo del factorial, que es un ejemplo típico para entender la recursión. Según la definición matemática, para calcular el factorial de un entero positivo n, debemos de multiplicar a este por cada número entero anterior a él que sea mayor a 0. Por ejemplo, si queremos calcular el factorial de 5, debemos de multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En cambio, si queremos el factorial de 4, debemos de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Si nos damos cuenta, el factorial de 5 incluye el factorial de 4. Por lo tanto, podemos definir el factorial de 5 como 5 multiplicado por el factorial de 4. Con esto estamos definiendo el factorial de un número utilizando la propia definición de factorial. Entonces, de forma general, definimos que el factorial de n es igual a n multiplicado por el factorial de n-1. Expresado en forma de función, quedaría así. Esta es una definición de función recursiva válida, pero si la utilizamos para calcular el factorial de un número, vemos que no tendría fin, ya que para calcular el factorial de 1 necesitamos el factorial de 0. Y para calcular el factorial de 0 necesitamos el factorial de -1, y así sucesivamente. Esto es porque no hemos definido el caso base, que es la condición de parada. En otras palabras, es donde dejamos de llamar a la función. Generalmente, la primera llamada a la función se plantea sobre un problema de tamaño n, y cada llamada recursiva se plantea sobre problemas de igual naturaleza que el original, pero de un tamaño menor que n. De esta forma, al reducir progresivamente la complejidad del problema, llegará un momento en que la solución sea más o menos trivial, o al menos lo suficientemente manejable como para resolverlo de forma no recursiva. Por ejemplo, si nos piden calcular el factorial de 12, sabemos que la respuesta no es para nada trivial, ya que debemos calcular el factorial de 11, y para calcular el factorial de 11 debemos calcular el factorial de 10, y así sucesivamente. En cambio, si nos piden calcular el factorial de 1, automáticamente sabemos que es 1, ya que no depende de ningún factorial de un número más pequeño, simplemente es 1. Lo mismo sucede con el factorial de 0, que de acuerdo con la convención matemática de producto vacío, su valor es 1. Entonces, para ambos casos ya no es necesario llamar de forma recursiva a la función, porque sabemos que factorial de 0 y factorial de 1 es 1. En esta situación diremos que estamos ante el caso base de la recursión. Entonces, la función factorial de n es 1 si n es menor o igual a 1, y es n multiplicado por factorial de n-1 si n es mayor a 1. A continuación, vemos cómo quedaría la función definida en lenguaje C. Ahora, de esta forma, volvemos a calcular el factorial de 4. Se realizan llamadas recursivas hasta llegar al caso base, que es factorial de 1. De ahí ya podemos calcular los demás valores. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, que ya sabemos es 1, entonces su valor es 2. El factorial de 3 es 3 multiplicado por el factorial de 2, que es 2, por lo tanto es 6. Y finalmente el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, que es 6, así que su valor es 24. Otro ejemplo muy típico es la serie de Fibonacci.
en la que cada valor se define como la suma de los dos valores anteriores a este. La serie comienza con los números 0 y 1. Ahora, para calcular el siguiente valor debemos de sumar los dos anteriores, en este caso 0 más 1, que es 1. Después sumamos 1 más 1, que es 2, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, podemos definir que el Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, de tal manera que nuestros casos base son que Fibonacci de 0 es 0 y Fibonacci de 1 es 1. Así que la función quedaría de la siguiente manera. Fibonacci de n es n si n es menor o igual a 1. Y es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 si n es mayor a 1. A continuación vemos cómo quedaría la función definida en lenguaje C. Con esto ya podemos calcular el Fibonacci de cualquier número, pero esta función tiene un inconveniente. Por ejemplo, vamos a calcular el Fibonacci de 4. Por la definición sabemos que Fibonacci de 4 es igual al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Y a su vez el Fibonacci de 3 es igual al Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. Y el Fibonacci de 2 es el Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. Vemos que se llama dos veces al Fibonacci de 2, y esto implica realizar dos veces el mismo procedimiento. Hablando en términos de optimización, esto no es muy viable. Sin embargo, existen técnicas dentro de la programación dinámica para evitar esta clase de problemas en algoritmos recursivos, pero esto es tema de otro video. Entonces, se realizan llamadas recursivas hasta llegar a los casos base, que son Fibonacci de 0 y Fibonacci de 1. Y de ahí ya podemos calcular los demás valores. Fibonacci de 2 es 0 más 1, que es 1. Y Fibonacci de 3 es 1 más 1, que es 2. Y por último, Fibonacci de 4 es 2 más 1, que da como resultado 3. En resumen, existen dos claves para construir un algoritmo recursivo. La primera es que cada llamada recurrente se debería definir sobre un problema de menor complejidad, o sea, algo más fácil de resolver. Y la segunda es que debe existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita. Ahora, hablaremos un poco sobre las desventajas de la recursión. Hablando de optimización, es frecuente que los algoritmos recursivos sean más lentos que los algoritmos iterativos, y en el caso que se hagan demasiadas llamadas recursivas, el algoritmo puede provocar un desbordamiento de pila o stack overflow. Por este motivo, no es recomendable utilizar un enfoque recursivo para problemas excesivamente grandes. En fin, la recursión o recursividad es un arma muy poderosa al momento de resolver problemas, pero si no la utilizamos de manera correcta puede llegar a ser contraproducente. Y esto es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo.